Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, hoy voy a hacer una reflexión. José es un hombre de 81 años. Desde joven le tocó trabajar, como muchos de nosotros. Desde los 14 años ya estaba ayudando, pues, en labores del campo con su papá, ayudando, dándole de comer a los animales, sembrando. Como muchos de nosotros nos ha tocado ahora sí que en la vida salir adelante. Juan, Juan trabajó hasta los 76 años. Sí, imaginen 62 años trabajando. Duro, incansable, fuerte como un roble. Y toda su vida le tocó ahora sí que trabajar y trabajar fuerte. Cuando tuvo oportunidad con su familia, emigraron a la ciudad. Y en la ciudad, pues hizo diferentes trabajos. Fue chofer, fue paletero, fue vendedor, fue taquero, fue un IBM a traer esto, IBM a traer lo otro, como muchos de nosotros. Él cotizó de esos años, de 62 años de trabajo, realmente formalmente trabajó en un seguro social donde cotizó 20 años de su vida. 20 años. Pues bueno, eso es muy bueno porque estaba protegido, lo tenía cubierto y fue avanzando porque entró en la última empresa donde estuvo cotizando y empezó a hacer carrera. Recuerden que una carrera de una persona no es porque tenga muchos empleos, sino que haya tenido uno solo o varios donde haya ascendido en, en su puesto. Empezó, pues ahora sí que como mozo, y empezó limpiando, empezó haciendo envíos, empezó a ir yendo a los bancos a depositar. Y él, ahora sí que con muchas ganas, empezó a ascender. Después, pues ya fue el jefe de las personas que limpiaban. Después se convirtió en una persona que fue empezando pues a tener características muy especiales. Y estas características especiales pues daban la forma de ayudar a más gente. Empezó a capacitar a la gente, empezó a tener una forma bastante, pero bastante amable y que ayudaba a los demás a salir a progresar. Era una persona que si veía a alguien barriendo y barriendo mal, le decía, mira, yo fui alguna vez esta persona que barría, yo te voy a ayudar. Y los enseñaba a barrer y los enseñaba a avanzar. Cuando era una persona que realmente valía la pena, siempre le decía a su patrón, oye, ayúdalo, esta persona tiene muchas ganas de triunfar. A su vez, pues empezó en esos 20 años, empezó a progresar, empezó a ser supervisor, empezó a ser jefe, ya participaba por tanto tiempo estar en la empresa en decisiones importantes de producción, de administración, de liderazgo. Y todas esas personas pues le hacían caso. ¿Por qué? Porque aunque él tenía unos estudios pues bastante pues precarios, sabía comunicarse, sabía cómo llegarle a las personas y cómo transmitir. Muchas secretarias fueron enseñadas por él. Muchos gerentes fueron enseñados por él. Era la mano derecha de su patrón. ¿Por qué? Por experiencia. Mucha gente de repente le consultaba, le decía, hasta que llegó un niño que era muy hábil en las computadoras. Y él me cuenta que decía, oye,
don José, ¿me puede ayudar? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y decía, bueno, discúlpeme, pero yo no tuve educación. Yo no tengo nociones de la computadora. El jovencito se rió y dijo, ¿cómo puede estar usted? Puede ser un jefe mío si usted ni siquiera le sabe las computadoras. Para eso, uno de los discípulos que era más grande que él volteó y le dijo al jovencito, él no sabrá la computadora, pero conoce el negocio mejor que el patrón. Y él te podrá decir lo que tú quieras. Si tú eres tan inteligente, convierte toda su sabiduría en un sistema. Para eso, para ese jovencito fue un reto. Y empezó a juntarse con don José y don José empezó a bajarle toda la información y empezó a pasarle en un sistema. Que toda esa sabiduría que tenía José, a final de cuentas, la convirtió en algo muy poderoso, en un sistema administrativo y de producción. Tuvo mucho éxito. Tanto así que logró este jovencito venderle a la misma empresa todos los conocimientos de José. Y a final de cuentas, tuvo algo muy bueno y tomó una decisión bastante buena. Porque al final de cuentas, él dijo, si yo puedo hacer esto, puedo hacer más. Y se hizo independiente e hizo su empresa. Y ahorita es una persona dedicada a hacer sistemas para las empresas. Pero bueno, no nos desviemos. Seguimos con don José. Don José siguió trabajando. Llegó a ser, ahora sí, que un gerente operativo, sí, a nivel ya directivo, ganando muy buen dinero. Siempre trabajando, siempre a la mano del patrón. Pero el patrón empezó poco a poco con problemas de salud. Y sus visitas a la empresa, pues realmente se empezaron a hacer un poquito más esporádicas. Pero la empresa seguía porque tenía un líder que aunque no era reconocido como eso, era don José. Don José era una persona con bastante educación en lo que hacía, porque aunque era empírico, se sabía de todas y salir bien librado. Con el tiempo fallece su patrón y ahora empieza la rebatinga con los hijos. Los hijos, pues bueno, como todos nosotros, a veces no tenemos tiempo de educarlos. Y malaya, porque a final de cuentas, estas personas, pues sin costarles nada, vienen a ser de las suyas. Uno de los hijos, el más educado, el que había tenido ahora sí que estudios hasta en el extranjero, resulta que llega y empieza a liderar la empresa. Pero imagínense la soberbia que tenemos nosotros cuando somos jóvenes, somos tontos, somos inertes y bastante prepotentes e ignorantes. Sí somos ignorantes porque la escuela nos dará mucha educación, pero la vida nos enseña más. Y una de las formas en las que aprendemos es justamente de las gentes más grandes que nosotros. Sí, a lo mejor podrás decir de los viejos. Sí, de los viejos. Tengo 48 años y sigo aprendiendo. Y cuando yo empecé en este negocio, justamente mis primeros clientes eran gente grande, gente muy sabia.
Y una de las cosas que les aprendí es a escuchar. Que cuando éramos jóvenes no lo hacemos. Pero bueno, no nos desviamos de nuevo. Seguimos con don José. Llega esta persona que es el hijo del dueño y empezó a hacer, ahora sí, quería hacer como los grandes corporativos, una empresa de jóvenes. Y los primeros en la vista empezaron a correr a la gente más antigua. Y empezaba a despedir uno, despedía a otro, despedía al otro. Cuando se equivocaba este joven, levantaba la mano don José y le decía: ingeniero, su papá hubiera hecho esto, su papá hubiera hecho lo otro, su papá hubiera hecho esto. Y eso enfurecía a este ingeniero, a este joven ingeniero. ¿Por qué? Porque él decía: es que yo no soy mi papá, yo soy el ingeniero. Y bueno, este ingeniero no quiso entender la sabiduría que quería darle don José. Y pronto a pronto, pues llegó ahora sí que a colmarle la paciencia hasta que dijo: basta, ya no quiero saber nada de mi padre, y como tú eres parte de lo que dejó de enseñanza mi padre, tú te vas. Y a los 76 años, sí, a los 76 años, porque seguía siendo un roble, seguía siendo fuerte y seguía teniendo las características de un líder, decidió liquidarlo. ¿Cuánto le dio? Dentro de lo que cabe, fue generoso, porque muchos no lo son. Cuando llegas como nuevo, no has valorado la historia y quién fue lo que formó tu empresa. Pero él sí, después de todo, fue muy generoso, porque desde que estaba en la infancia y que lo llevaba su papá a la fábrica, siempre veía a don José. Y bueno, esto no era personal, esto era ego contra ego. Y bueno, lo liquidó. En ese tiempo le dio mucho más de lo que le tocaba a don José. Fue muy generoso. Imagínense, le dio 500,000 pesos. ¡Wow! Un mundo de dinero. Para una persona que no gana tanto, ¿crees que 500,000 pesos? Pues es demasiado. Para eso don José pues había pagado su casa, le había dado educación a sus hijos, pero nunca se había preocupado, jamás se había preocupado por su retiro. Porque él decía: si mi patrón, teniendo 80 años y seguía trabajando en la empresa, pues yo me iba a morir en la empresa. Pues resulta que no se murió don Juan. Perdón, don José. Sí, solamente lo retiraron a los 76 años. ¿Qué pasa? Que después de que sale y le dan 500,000 pesos, dice: wow, eso es mucho dinero. Para mi esposa y para mí es suficiente. Ya mis hijos tienen su carrera, tienen sus familias y ya no necesitan nada de mí. Y me voy a guardar esos 500,000 pesos. Alguna vez se acercó una persona y dice: bueno, oye, ¿por qué no te has pensionado? Ya tienes 76 años. Ya debiste haberte pensionado a los 60, porque yo no soy un viejo. Porque los viejos que se pensionan se mueren. Eso era su indicación. Aparte, yo soy muy fuerte y quiero seguir trabajando. Y tenía razón, estaba muy fuerte y podía seguir trabajando. Tanto así que de los 60 a los 76 años siguió trabajando. Y si le hubieran dado oportunidad, créanme, mucho más hubiera ahora sí que hubiera trabajado y hubiera hecho como su patrón, morirse en el barco en su empresa. Pero bueno, todo llega a su límite y este límite llegó.
500,000 pesos eran demasiado. Y a él no le importaba la pensión, era mucho dinero, 500,000 pesos. Y más porque era solamente para dos, para su esposa y para él. Entonces, él creyó que era el dinero del mundo. Transcurrió el tiempo y las fuerzas se fueron acabando, poco a poco, poco a poco. Le decían, José, ¿quién te va a contratar? Y él decía, he aprendido tanto en la vida que no necesito que me contrate nadie. Puedo hacer lo que yo quiera. Y empezó ayudando a supervisores en otras empresas. Empezó enseñando a personas hasta barrer, a dirigir, a tener un inventario, a sacar todo ese conocimiento que tenía, sacarlo avante, y sacaba unos pequeños pesos, aparte de su dinero que tenía guardado. Pero recuerden que, bueno, la edad no perdona. El tiempo es justo y van disminuyendo nuestras capacidades físicas. Y empezó a cansarse, le dolía la espalda y, bueno, ¿qué demás? En una ocasión caí enfermo. Y como no tenía seguro social, o porque eso creía que no tenía, fue a dar una clínica. La cuenta, 750,000 pesos. ¡Wow! Lo que él había trabajado todo una vida, se le iba en una pequeña enfermedad que había durado una sola semana. Y ni modo, pues para eso son los bienes. Terminó vendiendo su camioneta y gastándose todo su retiro. ¿Y ahora qué pasaba? Los hijos pues ya estaban metidos en cuestiones de pagar colegios, pagar escuelas, pagar eso. No podían. Aparte él era demasiado orgulloso como para pedirle a sus hijos. Y se le acercaron a otra persona y les comentaba, oye, la pensión, no, es la pensión, yo ya no le voy a pedir nada a ese gobierno, yo no tengo por qué pedirles, no voy a ir a limosnearle absolutamente nada, porque jamás me ayudaron y jamás les voy a pedir nada. Pasando el tiempo, empezó más y cada vez más empezó a deteriorarse. Él se sentía triste, él se sentía abrumado porque no podía ayudar a su esposa. No podía, ahora sí, que llevar el sustento que siempre había llevado. Y pasaron unos días bastante difíciles, créanme. En un vecino, en una ocasión, platicando con don José, le comentó, oye, don José, ¿por qué nunca te pensionaste? ¿Qué fue lo que pasó? Y él le comentó la misma historia. No les voy a pedir absolutamente nada. Este vecino le dijo, no, José, creo que tienes equivocado ahí los conceptos. Necesitas entender que tú durante tu vida laboral, tú hiciste un pequeño ahorro, pero aparte tu patrón te pagaba tu fondo de retiro. Es uno de tus derechos y una obligación para tu patrón haberlo pagado. Y lo pagó durante 20 años. Tú no les vas a pedir absolutamente nada al gobierno. Son tus derechos y son tus obligaciones. Así como te obligaron a quitarte impuestos a la hora de que trabajabas, pues ahora esos impuestos se van a servir para poder pagarte una pensión. El vulnerable, por su enfermedad y su impotencia de no poder generar más ingresos, empezó a escucharlo y empezó a escucharlo. Su cabeza empezaba a moverse. Pero en esa conversación, ahí quedó. A los 3 días, desesperado, va y visita a su vecino y le dice, vecino, ¿tú cómo sabes de eso que tú me has comentado?
Y dice, mira, yo he estado en YouTube, que es una plataforma que está por internet, a muchas personas, a muchos asesores que hablan sobre pensiones. Y hay mucha coincidencia entre ellos. Hay algunas divergencias, pero la gran mayoría están de acuerdo. Y dice, es más, tengo el teléfono de una persona que te puede ayudar. Nos hace la recomendación a nosotros. Digo, igual se lo pudiera haber hecho cualquiera de nosotros. A toda la gente que en YouTube les ayuda pues ahora sí que a asesorarlos. Entonces da conmigo y me platica esta persona, oye, mira, ¿sabes qué? Tiene problemas auditivos, voy a ser yo ahí el interlocutor, soy un seguidor de tu canal, ¿me puedes ayudar con esto? Le digo, claro que sí. Y nos manda la documentación. Nos manda la documentación al WhatsApp, aquí del canal, y empiezo a hacer yo a checar su expediente, a revisar el expediente de don José, y me veo con la tristeza, frustración y enojo, porque no hay cómo decirlo, que justamente si don José ¿sí? Nos hubiera consultado a mí o a cualquier otra persona, al que sea, si hubiera preguntado a cualquier persona, le hubiera dicho lo mismo. Un mes, precisamente, justamente un mes, había vencido su conservación de derechos. Qué enojo, qué frustración, porque había perdido, pero ahora tenía 81 años. Ese tipo de casos nos llegan muy seguido, donde a veces, ¿qué le recomiendas? Que cotice 52 semanas con un patrón, cuando ya no tiene recursos, cuando tiene 81 años y su salud física ya se nota demasiado. ¿Cómo le haces? ¿Qué le dices? Cotice 52 semanas con un patrón y vayas a la modalidad 40. Qué lástima. Don José se quedó sin ingresos. No se puede hacer nada. Cualquier intento que se pueda hacer será supervisado por el Seguro Social y muy probablemente hasta sancionado. Es lamentable que teniendo un buen sueldo en su tiempo, pudo haberlo, sí, recuperado todo ese dinero, pudo haberse pensionado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando él lo liquidaron, él tenía un buen sueldo y pudo haberse ido con unas mejores cotizaciones y al menos haber tenido una pensión, pues decente. Sí, muy decente. Un cálculo rápido, se hubiera ido con 35,000 pesos. Y aparte, hubiera tenido su seguro social donde lo hubieran atendido y sus 500,000 pesos hubieran quedado intactos. Donde su SAR 92 lo hubiera recuperado y lo hubiera ahorrado en donde estaban sus 500,000 pesos. Su Afore 97 y su Infonavit. Todo ese dinero hubiera estado depositado en una cuenta y ganando una pensión, pues bastante decente. Pero por falta de información, por falta de comunicación, nosotros que somos responsables de nuestro prójimo. Si tú eres ahora sí que religioso, recuerda que dice hay que ayudar al prójimo. Bueno, tu prójimo es lo más cercano a ti y es tu vecino, es tu tío, es tu nieto, es la gente que está alrededor de ti. Y tienes la obligación moral, ¿sí? Tienes la obligación moral de todo tu conocimiento acercarlo a lo demás. Recuerda que la gente te va a recordar por las buenas obras que hiciste,
no por quién fuiste. Si tú puedes decirle, avisarle a alguien que está en esta situación como don José, el que hay alternativas, en que se acerque, en que no pasa nada, si nos informamos y pedimos ayuda, los beneficios y las bendiciones van a ser para ti. No seas don José, que a final de cuentas, por no preguntar, por tu orgullo o por simplemente por ignorancia, no sepas y te quedes ahora sí sin una buena pensión. O al menos con tus servicios médicos que tanto nos hacen falta cuando nosotros somos adultos mayores. Te dejo esta reflexión. Tenemos que ayudar a más gente, no importa, no, esto no es para mi canal, es para muchos canales que hay aquí en YouTube de gente que queremos ayudar a que se vayan con una buena pensión. Como les comenté, ustedes son la última generación de que tengan bien desahogada su forma de su retiro. Nosotros de la ley 97, que Dios nos bendiga. No sé qué va a pasar, pero por lo pronto tú eres de la ley 73 y tienes la oportunidad de retirarte. Ahora sí, como digo yo, como Dios manda. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Suscríbanse a nuestro canal. Si te gustó este video, regálame un like, por favor. Y lo más importante, compártelo para que más gente sepa sus derechos y sus obligaciones en su retiro. Un fuerte abrazo y recuerden, el 6 de junio hay que salir a votar. Si no te gusta lo que está pasando, tú tienes la oportunidad de cambiarlo. Sale a votar. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos.